de cinemática de partícula fluida, que básicamente es un recordatorio de cinemática, de lo que vieron en mecánica. Vamos a ver, aquí les estoy proyectando por dónde vamos. Aquí hay unos ejercicios ya grabados y les estoy haciendo, ya hice los otros, lo que pasa es que el proceso de subirlos y editarlos y toda esa cosa me ha tomado más de la cuenta. Entonces en estos días van a tener los ejercicios que al final de cuentas escogieron ustedes. No me acuerdo ahorita el número, yo se los pasé por ahí. Entonces ustedes tuvieron que haber hecho la lección número 9, que era asincrónica, el 6 de mayo. Y que era ver la presentación, ver estos ejemplos, estos videos, y ver el video de comparación entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Espero que todos lo hayan hecho, y la encuesta sobre los tipos de flujo que tenían que ya haber hecho. Y vamos a ver aquí las respuestas. Ok, ahí lo vamos a analizar. Dice que cuál de los flujos le parece mejor, más asombroso. Entonces todo el mundo dice que el turbulento. El primer video está muy bonito, pero el segundo pero solo 3 personas lo han contestado. Dirá, vamos a tener que esperar aquí para ver Por favor, contesten vean el video y contesten la encuesta. Ahí veré quiénes fueron los que contestaron y lo tomaré en cuenta para el futuro. Porque entonces, como nadie ha contestado, bueno, sí, gracias a los que ya contestaron. Ok. Vamos a ver. Eso era uno. Entonces, ver los dos tipos de flujo para ver si entendieron de qué se trataba el tema de cinemática de partículas. Básicamente, lo que tenían que ustedes entender ahí era acerca del número de Reynolds, que es un indicador del régimen de flujo. Es que si el flujo es turbulento, si el flujo es laminar, entender la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento, y además entender algunas cosas como qué es una línea de traza, qué es una línea de trayectoria y otras cosas más. En todo caso, vamos a verlo ahorita como un repaso. Y además había que entender qué era caudal y qué era velocidad del flujo. Y que la velocidad, obviamente, en un flujo no es una cosa como en un cuerpo rígido, que todo el cuerpo va a la misma velocidad. En cambio, en el flujo puede ser que unas partículas vayan a una velocidad y otras a otra, pero la masa de flujo tiene una velocidad promedio que en realidad no es muy representativa a veces. ¿Ok? Y estaba en estos casos, ojalá que hayan visto estas hojas electrónicas que les hice para que vean la forma, los perfiles de velocidad y cómo se calculan los caudales de acuerdo a los perfiles de velocidad. Esto lo vamos a repasar más adelante, simplemente era para que estudiaran toda la lección completa y otros videos ahí de complemento. Entonces, para hoy lo que toca es hacer un repaso y unos ejercicios. Entonces, yo tengo aquí 2 ejercicios que los imprimí y los vamos a hacer. No se los voy a pasar porque en realidad los vamos a hacer aquí y van a quedar grabados. Entonces, ustedes los van a poder volver a ver, y la idea es que los hagan conmigo y copien ahí. Y hay unos videos más que se los tengo escondidos, ¿okay? Pero se los voy a activar apenas termine la lección, ¿okay? Porque tienen que ver con lo que vamos a hacer ahora. Y este ejercicio es un ejercicio que hice yo de una solución de uno de los propuestos, pero ahí se los tengo. Entonces, pues nada, como el repaso, vamos a entrar aquí a la presentación de la lección 9 y vamos a ir paso a paso repasando las filminas, hablando un poco de ellas muy a lo rápido. O sea, no me voy a detener mucho, más bien espero que si tienen alguna duda me digan y hablemos de algún tema específico. Recordando, el título del tema es cinemática de fluidos. Cinemática, recuerden que tiene que ver con el movimiento, pero había 2 conceptos importantes. Uno era cinemática y el otro era dinámica. Y, ok,
Entonces, vamos a ver. Dinámica lo entendíamos como la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento y las fuerzas y la interacción de los cuerpos, ¿ok? En ese movimiento. Entonces, cuando hablamos de dinámica, tenemos que hablar de fuerzas, tenemos que hablar de conservación de la energía, cantidad de movimiento y todo lo demás. Pero cinemática se refería única y exclusivamente a el comportamiento del movimiento, no a quién lo originaba, ni las fuerzas, ni la cantidad de energía, ni cantidad de movimiento. Simplemente se trataba de quitarle el componente densidad a todo el asunto. Entonces solo nos quedan las ecuaciones de movimiento. Entonces aquí tendríamos que recordar lo que es traslación, lo que es rotación, lo que es movimiento, velocidad instantánea, velocidad promedio y todas esas cosas, que simplemente es la forma del movimiento, no que lo origina. Entonces aquí podríamos entender que la velocidad y la aceleración y la posición están relacionadas diferencialmente, ¿verdad? La derivada y la otra derivada y todo aquel tema. Básicamente de eso se trata. Entonces no las fuerzas. Ahora, ustedes están acostumbrados a hacer un análisis lagrangiano, y el análisis lagrangiano era que nosotros agarramos y teníamos una partícula, le asignábamos toda la masa en el centroide y decíamos que el cuerpo es un punto. Por ahí Roy me contó un chiste en que se parece una vaca a una bola, y en dinámica son lo mismo porque los dos lo que analizamos es el centro de la gravedad. Entonces aquí es lo mismo. Entonces la razón lagrangiana, digamos, o el comportamiento o la metodología de análisis de Lagrange decía, usted le pone la observación al punto y lo ve moverse, y entonces usted puede calcular una función para la posición, y esa función de la posición puede obtener una función para la velocidad, y con la función de la velocidad puede obtener una función de la aceleración, y etcétera. Ok, pero ¿qué pasa con los fluidos? A los fluidos usted no le puede poner el punto de masa, no lo puede poner en una parte, porque en realidad ¿cuál es el centro de masa de un fluido que se está moviendo? O como analizábamos antes, una mesa de pool, ¿verdad? Entonces había un montón de bolas que se iban moviendo y chocaban y no sé qué. Y podríamos calcular la velocidad de una y la velocidad del otro y cómo, para dónde va, y con todo el asunto. Pero aquí, ¿cómo se hace con un fluido? Si no tenemos partículas a la que yo pueda decir, esta es la bola número 1 y allá la bola número 2, no, porque tenemos una cantidad de partículas que, si las analizamos en forma de moléculas, serían demasiadas, y usted no puede, no sé, coger un poco de fluido y seguirlo. Entonces el asunto con los fluidos se complica, y ya no podemos usar el método de Lagrange, ¿ok? ¿Verdad? Entonces con Lagrange nos concentramos en el movimiento de las partículas, ¿verdad? Aquí viene una partícula y uno la sigue, y por ahí la ve y toda la cosa. Pero en el fluido, ¿cómo hace? O sea, hay alguna forma de hacerlo. Se le pueden poner trazadores al agua, un poquito de tinta, y usted va siguiendo la tinta por donde va, y entonces calcula el tiempo en que la tinta va llegando a alguna parte, pero es que la tinta se va revolviendo y se va disipando. O sea, es bien complicado, ¿ok? Y eso es lo que les decía, ¿verdad? Una vez que usted puede seguir una partícula, podría describirla completamente, su posición, velocidad y aceleración. Pero eso no se puede hacer, entonces vamos a utilizar la descripción de Euler. Yo digo euleriana porque no puedo decir con la palabra correcta en español. Ok, ¿qué es lo que se hace con el método de Euler? Es que no le vamos a poner la visión a las partículas, sino que vamos a escoger un pedazo de un segmento de la zona por donde pasa el fluido, y vamos a analizar lo que entra, lo que sale y lo que está dentro. Entonces así podríamos decir, ok, si entra mucho y sale poco, lo que está adentro tiene que ir creciendo. O si entra poco y sale mucho, entonces lo que está adentro tiene que ir decreciendo.
O qué pasa si entra mucho y entra una cosa y sale lo mismo, y entonces qué pasa adentro. Entonces, lo que hace uno es simplemente utilizar una cosa que se llama un volumen de control y decir, bueno, voy a analizar el volumen de control, instantáneamente veo lo que está aquí adentro, no importa que lo que pase, ya se fue, y lo que no ha entrado, todavía no ha entrado, y analizo solamente eso, lo que está dentro, a la velocidad con que sale y a la velocidad con que entra. Es la única posibilidad. No sé si ustedes no han llevado a transportes o diseño vial, ¿no? No, profe, yo no. Ok. Cuando lleven diseño vial se van a acordar de esto, porque uno habla de flujo vehicular, ¿cierto? No han oído hablar de eso. ¿Sí? Cuando uno analiza el flujo en una carretera, usted no puede seguir a los carros. Usted no puede venir y saber que en una carretera, si va a analizar la congestión o va a hacer un análisis para ver si hace falta un semáforo o no hace falta, usted tiene que calcular el flujo y la cantidad de carros que pasan. Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Ustedes lo van a tener que hacer de tarea. Se tienen que ir a parar en una esquina y comenzar a contar cuántos carros pasan por la esquina. No, ustedes no persiguen a los vehículos, sino nada más dicen, bueno, están llegando a tantos carros por segundo, o por minuto, o por hora. Y entonces ustedes dicen, ok, la capacidad de esta calle, o el flujo, el caudal de carros, que es igual al caudal de agua, se mide parándose en la esquina y viendo lo que pasa nada más en la esquina. A ustedes no les importa que ya cuando el carro pasó, ya usted no tiene por qué seguirle la velocidad, ni la trayectoria, ni la posición, ni nada de eso, porque no importa. Solo lo que importa es lo que está pasando en ese tramo de carretera. No sé si entienden cómo es que funciona. Entonces, uno lo que analiza son el cambio, ¿verdad? Uno analiza el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio de la velocidad con respecto a la posición. Usted dice, ok, aquí del flujo en una parte, la velocidad es tanto. Un poquito más adelante, dentro del mismo pedazo de tubo, digamos, la velocidad es tanto. Un poquito más atrás, la velocidad es tanto. Un poquito más arriba, la velocidad es tanto. Un poquito más abajo, la velocidad es tanto. Imagínense una tubería. El agua en una tubería va a una velocidad, es lo que llamamos caudal. ¿Qué pasa exactamente en el puro borde de la tubería? No sé si se acuerdan que habíamos hablado de que el agua moja por aquel principio del ángulo de contacto. Entonces, por el ángulo de contacto, el agua que está pegando en la pared del tubo va a velocidad cero. Pero la partícula que va en el puro centro no hay nada que la detenga. Más bien las de la par va moviéndose. Ella iría con más velocidad. Entonces, la del puro centro es la que va más rápido. Y las que están pegando a la pared del tubo no se van moviendo porque están pegadas ahí mojando, ¿verdad? Están metidas en el poro. Ok, un poquito más adentro ya hay unas cuantas se está moviendo a una velocidad y se va moviendo más o menos despacio por aquel efecto de la viscosidad, ¿verdad? La viscosidad hace que haya un esfuerzo en contra del movimiento, entonces las partículas que están pegadas en la pared no se mueven, la que sigue se mueve un poquito más rápido, la que está moviéndose más adentro va a la velocidad con respecto a la anterior, más la velocidad que puede tener por la viscosidad, y a medida que me voy alejando de la pared, las partículas van cada vez más rápido. Entonces yo tengo velocidades y posiciones y aceleraciones en 3D en diferentes lugares de todo ese volumen de control, llamémoslo tubo. Y además, con respecto al tiempo también puede cambiar. O sea, no es lo mismo el agua que pasa en la mañana cuando todo el mundo se está bañando que la cantidad de agua que pasa, digamos, en la noche cuando todo el mundo está dormido. Entonces, en el tiempo también pueden cambiar los flujos. Hablemos del flujo del agua en el mar, ¿verdad? Entonces, una ola va para allá y después de un tiempo la ola va para el otro lado. Entonces, la velocidad también y la posición depende de dónde sea, la parte de arriba de la ola, la parte de abajo de la ola, o si es cuando va para afuera o cuando va para adentro. Entonces, tenemos que en la descripción euleriana podemos analizar un sector. Entonces, lo que hacemos es analizar una región y hacemos el análisis de campo, que se llama. O sea, vemos direcciones y velocidades del flujo dentro de una zona. ¿Ok? Entonces, vean en el enfoque laranjiano, digamos que este es un tubo que viene grueso y voy a poner el cosito de anotar porque yo sé que ustedes no ven. Aquí hay una tubería, ¿ok? Que se hace más angosta y
por medio de una reducción y sigue. Entonces el flujo viene aquí y si el flujo viene caminando por un área, resulta que si esa área se va encogiendo y la cantidad de flujo tiene que ser la misma porque el agua no se puede desaparecer o lo que sea, el fluido, entonces aquí tiene que ir más rápido. Entonces en el enfoque lagrangiano lo que decimos es, voy a analizar esta partícula en el tiempo 1 va por aquí, en el tiempo 2 va por aquí, en el tiempo 3 va por aquí, en el tiempo 4 va por aquí y ahí podemos seguir su trayectoria y podemos analizar su comportamiento, la velocidad, la aceleración y todo ese asunto. Pero, ¿cómo hacemos en un fluido si no podemos identificar una partícula? Y si más adelante es la misma o es otra, o se revolvieron, o qué es lo que pasa. Entonces, eso es muy difícil. En el enfoque de Euler, lo que hacemos es definir una zona, por ejemplo, esta área marcada aquí, y comenzamos a ver qué pasa aquí. Aquí la velocidad es tanto, aquí la velocidad es tanto, aquí la velocidad es tanto. No me importa la partícula, no me importa cuál sea la partícula, simplemente estoy analizando el comportamiento aquí dentro del campo. Entonces, cuando las partículas pasen por aquí, van a llevar una velocidad. Cuando las partículas pasen por aquí, van a llevar otra velocidad, no importa cuál. Entonces, yo puedo analizar el fluido que entra y sale sin tomar en cuenta que tengo que irlo persiguiendo. Aquí el enfoque es en la partícula, aquí en el enfoque es en el punto en el espacio al cual yo estoy observando. Y solo veo eso. Lo demás ya no me interesa. No sé si se entiende la diferencia entre los dos. Ustedes están acostumbrados a esta primera parte, porque así lo hicieron en mecánica 2. Pero acá vamos a empezar a trabajar con un fluido que es un poquito más difícil de entender, pero al final, no se espanten, cuando vayamos a hacer el análisis van a ver que vamos a hacer unas suposiciones y que nos van a permitir reducir la complejidad matemática del análisis y trabajar con promedios más otras cosas más. ¿Okay? Entonces, estamos ahí. ¿Okay? No sé si lo entendieron. La trayectoria es la curva descrita por una partícula durante un intervalo de tiempo. O sea, imagínense que esto es una partícula. Entonces, en el tiempo 1 la partícula va por aquí, el tiempo 2 la partícula va por allá, en el tiempo 3 la partícula va por acá. Esa es la línea de trayectoria. ¿Ok? ¿Sí? La trayectoria que sigue la partícula. Entonces, para encontrar una línea de trayectoria, yo tengo que poder saber cuál es la partícula. Por ejemplo, si yo agarro una piedra y la tiro, entonces ella va a ser una parábola. Bueno, la línea de trayectoria va a ser la parábola que hace la piedra. El fluido no sabemos, porque lo que podemos ver es la velocidad que lleva en determinado momento. Ahora, hay otro concepto que se llama línea de traza, que se define como una línea instantánea cuyos puntos están ocupados por todas las partículas que se originan en un punto específico del campo de flujo. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Una línea de traza es, como quien dice, la línea que siguen todas las partículas que salieron de la misma boquilla. Entonces, imagínense que yo tengo una tubería formada por un montón de puntitos por donde salen los fluidos. Entonces, todos los que salieron por ahí tienen que llevar esa línea, como que van dejando pintado por donde pasaron. ¿Ok? Entonces, todas las que salieron por aquí, en su movimiento, tienen esta posición. No sé si ven que ese es el ejemplo que está aquí con la bicicleta. Entonces, no, me estoy estorbando yo mismo. Estas líneas que están aquí, todas estas, se originaron en un punto aquí. Entonces, como quien dice, lo que quedó pintado, todas las partículas, toda esta línea son las partículas que salieron de una boquilla por acá. Todas estas son las que salieron de otra boquilla por acá, o por abajo se viene, o por arriba. Esto simplemente me dice cuál es la dirección que tiene el flujo. Entonces, una línea de trayectoria, de traza, es como quien dice por donde quedó pintado, por donde pasaron las partículas. Pero eso es como decir la foto ya. No sé si ven que, voy a ver la bicicleta otra vez, la partícula que está aquí no es la misma partícula que está aquí, ni es la misma que viene por acá, sino que por toda esta línea une todas las partículas que salieron del mismo punto. ¿Ok? En un tiempo t. Esta tiene hace rato que salió, esta salió mucho después, esta salió después, esta va detrás, esta va detrás. Entonces es como quien dice, aquí van todas las partículas que salieron del mismo punto. Y esta es la línea que sigue la partícula. Y nos falta la línea de corriente, que es la que nos interesa. ¿Ok?
La línea de corriente, que es la más importante porque es la que vamos a analizar, es una línea con las direcciones de los vectores de velocidad de las partículas que pasaron por un punto. Ok. Básicamente voy a volverme para acá para tratar de entender acá. Esta partícula pasó, cuando iba por aquí, esta era la velocidad. Cuando iba por acá, ya no me importa porque aquí lo que me interesa es saber que aquí, en este punto, las partículas llevan esta velocidad y aquí en este punto la partícula lleva esta velocidad, aquí en este punto la partícula lleva esta velocidad. Esta es la línea de las velocidades, aunque esta haya cogido para acá, puede ser que otra cogió para arriba y en promedio todo el flujo se está moviendo en esta dirección. O sea que esta es la dirección promedio del flujo, aunque esta partícula haya cogido para acá, que después se volvió para acá y después subió y después bajó y después hizo aquí. Pero si usted analiza cuál es la velocidad que lleva la partícula, siempre va en esta dirección en promedio todas las partículas que están a lo largo de esta línea. Ok, entonces la línea corriente es la que nos importa porque al final de cuentas lo que nosotros queremos saber es en promedio el fluido para dónde va, no que va haciendo una partícula loca ahí. Hay una partícula que puede ir haciendo loco ahí, pero en promedio todo el fluido lleva esta dirección, aunque haga diferentes eddies, como decía el artículo del video que vieron. Entonces, si el flujo es laminar, las líneas de corriente y las líneas de trayectoria y las líneas de traza son la misma. Pero si el flujo es turbulento, no. ¿Por qué? Porque la partícula va haciendo loco, las velocidades van en una dirección, o sea que la línea de corriente va en una dirección y las líneas de trayectoria van alocadas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Nos interesa mucho más entonces entender la línea de corriente. ¿Ok? Básicamente, otra cosa importante que había que analizar, bueno, la ecuación de corriente siempre está dada en términos de una función en X, una función en Y, una función en Z, que esto es una Z, se parece a una X, pero es una Z, y el tiempo. Y eso está dado por un vector, ¿verdad? Que tiene una velocidad en diferentes X, Y y Z. ¿Ok? El cambio de distancia entre la velocidad, el cambio de la distancia entre la velocidad y el cambio de la distancia de la velocidad en X, Y, Z tiene que ser igual al cambio de velocidad con respecto a la velocidad en el arco. Ahora, hay que entender dos puntos importantes, que esto, lo más importante de lo que queremos que entender aquí es que pueden darse algunas características en los flujos. Hay un flujo fuente, imagínense un ojo de agua donde nace el agua, un ventilador donde nace el aire, ¿ok? Atrás no es tan cierto, pero digamos que a partir del ventilador, el ventilador produce una fuente de movimiento del flujo, de fluido, aire, y un ojo de agua, ¿ok? Ahí nace el agua. ¿Qué tiene importante la fuente? Que todas las líneas de trayectoria nacen de un punto. ¿Okay? Y después está el sumidero, que es como un tragante. No sé si han visto, bueno, el tragante del baño, por ejemplo. Todo el agua que va por el piso en diferentes direcciones siempre llega a ese punto y se desaparece. Entonces aquí la fuente mete fluido al sistema y el sumidero lo saca del sistema. Y el punto de estancamiento, que es un punto interesantísimo, es un punto donde el flujo se hace cero. Vean acá, imagínense que esto es el viento y esto es un poste que lo estamos viendo en vista planta, ¿ok? Entonces, el viento que viene y tiene chance de pegar y dar vuelta, va a hacer esta figura y va a continuar. ¿Qué va a pasar aquí? Al haber tenido que recorrer una distancia más larga que su compañera de la par, esta tiene una distancia más corta, esta tiene otra más corta, y entre más lejos esté, la distancia va a ser más corta. Aquí tiene que acelerarse y volver a frenar, ¿ok? Pero ¿qué pasa con este punto A? El aire que pega exactamente aquí, o el agua que pega exactamente aquí, ahí para. Entonces vamos a ver que hay una relación entre presión y velocidad. Esta agua perdió toda su energía porque trae una energía cinética por el movimiento y aquí se hizo cero. ¿Qué pasa con esa energía? En algo se tiene que convertir.
Y aquí del otro lado, más bien, aquí hay un agua que no se movía y de pronto comienza a moverse. Y aquí tiene que pasar algo también. ¿Por qué? Porque de dónde cogimos la energía para que esto comience a moverse. De este lado va a haber una energía que se comienza a perder y aquí hay una energía que se comienza a ganar. Y ahí lo que se da son aquellos remolinos que ustedes vieron en el video. ¿Ok? Pero importante entender que un punto de estancamiento es un punto donde la velocidad se hace cero. Y este punto de aquí es donde la velocidad de cero se hace algo. ¿Ok? ¿Qué más importante tienen que ver? Ok, en una línea corriente, vea que estamos hablando de líneas de corriente, ya no líneas de traza ni nada de eso. La velocidad está dada por la distancia de arco que se recorrió entre el tiempo, ¿verdad? ds entre dt. Eso es la velocidad. Y la aceleración puede expresarse como dos componentes y ustedes tienen que acordarse. Uno es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo y otro es el cambio de la velocidad con respecto al arco. O sea, ¿cuánto aumentó la velocidad por haberse movido a otro punto? Por ejemplo, si se va acelerando con la distancia o si se va acelerando con el tiempo. Y ahí es donde entraban aquellos conceptos de flujo permanente y flujo acelerado y flujo... Lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ds entre ds no es nada, ¿verdad? Entonces, simplemente eso es un ardid matemático, ¿verdad? Poner el ds y ds arriba y ds abajo. Y entonces me queda que ds entre dt es la velocidad, ¿cierto? Y me queda que dv entre ds es el cambio de velocidad con respecto al arco. Entonces yo tengo que la velocidad puede tener dos componentes. La aceleración, perdón. La aceleración tiene dos componentes. Una, el cambio de la velocidad con respecto al arco, como este caso, y el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces hay dos componentes. Uno que se llama aceleración convectiva, que es el cambio de la velocidad con respecto al arco, que se define como v de vds, y el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Vea que esto lo tenemos en el flujo unidimensional, porque si tuviéramos flujo bidimensional o tridimensional, esto hay que ponerlo en componentes y JK, ¿verdad? Ok, entonces, de nuevo, aceleración local, ¿qué significa eso? Que aquí mismo, sin cambiar de ubicación, solo porque pasa el tiempo, el fluido se puede estar acelerando. Y el otro es que a medida que avanzo, el fluido se va acelerando. No sé si se pueden imaginar algún ejemplo de estas aceleración local y aceleración convectiva. ¿Alguien? Ok, voy a ver. Aceleración local. ¿Qué pasa si yo tengo el chorro del agua abierto? Ahí. El agua va saliendo a una velocidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si aumento, si voy abriendo cada vez más la llave? El fluido va a aumentar. Entonces la velocidad va a tener que aumentar. Y esa velocidad cambia con respecto al tiempo. El tiempo que yo tardo en ir abriendo cada vez más la llave. Entonces en la pura boca de la llave, la velocidad cambia con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero la aceleración convectiva, ¿cómo la pensamos? ¿Qué será aceleración convectiva? Piensen en una boquilla. Una boquilla es como las de las mangueras, ¿verdad? Imagínense una boquilla grande y que se va haciendo delgadita. Y si es una boquilla que empieza grande y se va haciendo delgadita, el área a la entrada, ¿verdad?, es más grande que el área a la salida. Si el caudal es el mismo, la velocidad a la entrada es menor que la velocidad a la salida. Entonces, a medida que el fluido va avanzando dentro de la boquilla, se va acelerando. Y eso no tuvo nada que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre que yo analice, la velocidad va a ser la misma en el mismo punto, pero a medida que pasa la partícula a otra posición, va a tener una velocidad más alta. Entonces tenemos dos componentes. Uno que depende de la forma en que se mueve y otro que depende de si hay o no aumento de velocidad producto del aumento del caudal, por ejemplo. No sé si queda claro eso.
Sí, profe, yo creo que sí. Ok. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados al cambio de velocidad con respecto al tiempo, porque íbamos montados en el carro, ¿verdad? Y el carro iba avanzando y no nos importaba a dónde estuviera. Sabíamos que la velocidad dependía del tiempo. La velocidad, sí, porque la aceleración lo va cambiando. Pero aquí no estamos montados en el carro, los carros van pasando. Entonces nos interesa saber a qué velocidad van los carros aquí, a qué velocidad van los carros más adelante o más adelante. Y ese cambio de velocidad de los carros a lo largo de la trayectoria, esa es la aceleración convectiva. Ok, vamos a ver si seguimos. Entonces, como dijimos, para el caso tridimensional habría que ponerlo en componentes y simplemente es aquello mismo escrito en componentes, que la aceleración en X es la velocidad en X por el cambio de velocidad en X, ¿verdad? Con respecto a la distancia X. Por eso son derivadas parciales, más la VY, ¿verdad? Porque es la velocidad por dvx de Y. Ve que aquí cambia la velocidad en X, pero con respecto a X, Y y Z. Más el cambio de velocidad X con respecto a dt. Y lo mismo pasa con respecto a la aceleración en Y y aceleración en Z. ¿Qué es lo que hace esto? Que se puede poner muy complicado en 3 dimensiones, ¿verdad? Porque tiene muchos elementos. No es que es más complicado, simplemente los cálculos ya involucran matrices y determinantes y todo eso. Normalmente nosotros vamos a asumir, salvo cuando ustedes lleven maremotriz y otros en la maestría, vamos a trabajar casi siempre con flujo unidimensional. ¿Por qué? Porque nos interesan los tubos, los ríos, los ductos, ¿ok? Por allá vamos a ver en algún momento algún ejercicio de flujos externos, alas de avión y otras cosas más donde hay movimiento tridimensional, digamos. Pero vamos a tomar fotografías en el tiempo, entonces vamos a analizar ahorita y solo ahí. Y después más adelante no vamos a hacer un análisis ahí del comportamiento en el tiempo para no complicarnos, ¿verdad? Tal vez eso lo tengan que utilizar y con modelos en alguna prueba de laboratorio, túneles de viento y ese tipo de cosas. Pero quiero que lo entiendan. Ok, ¿se entendió lo que era la línea corriente? Sí. La línea corriente, una partícula no necesariamente se movió por la línea corriente. No, la línea corriente es la dirección que llevan las partículas cuando pasaron por ahí. No sé si... Profe, ¿se podría ver como la línea promedio de todas las líneas de flujo? No sé. No. Es la línea que lleva las partículas en un punto dado siguiendo la anterior velocidad que venía. Y entonces, digamos, si yo estoy en este punto y la velocidad que llevo allá, entonces me paro exactamente a la par y veo qué velocidad lleva ahí y ahí va cambiando. No necesariamente es una partícula, puede ser la línea que llevan las partículas que pasaron por un punto. Y es la unión de todos esos puntos. Ahora, en promedio, todas las partículas andan alrededor de esa línea de corriente. Pero una línea corriente solo representa a una fila, a una hilera, digamos, de partículas. Ahora, ¿qué es el tubo de corriente? ¿Qué es lo que usted creo que ya entendió? Un tubo de corriente es una cáscara que contiene un volumen en la cual todas las líneas de corriente van por la periferia, como conteniendo que las partículas de fluido no se salgan de ese tubo, ¿ok? Y que lleven esa dirección. Ahora, una tubería es un tubo de corriente. ¿Por qué? Porque las paredes del tubo impiden de que haya movimiento perpendicular a las líneas de corriente. Entonces, eso significa la línea de corriente. Cualquier partícula que llegue aquí, a este punto, va a coger para allá. Cualquier partícula que se pare aquí, va a coger para allá. Cualquier partícula que se pare aquí, va a coger para acá. Aquí adentro, ve que aquí adentro no hay líneas de corriente, porque aquí van las partículas, van haciendo loco, ¿sí? Pero cuando una partícula se para aquí, va para allá. Cuando una partícula se para aquí, tiene que ir para allá. Y entonces, no hay forma de que haya un flujo que atraviese un tubo de corriente. Entonces,
¿Qué es un tubo de corriente? Aquel chorrito bonito que se vio en el video de flujo laminar, ¿verdad? El flujo de corriente es el mismo tubo. El agua no se sale de eso. Una manguera es un tubo de corriente porque el flujo no puede atravesar las paredes de la manguera para salirse. ¿Okay? Entonces, un tubo de corriente, ahora sí, corresponde a un tubo cuyas paredes corresponden a líneas de corriente. Como la velocidad siempre es tangente a las líneas de corriente, el flujo no puede atravesar las paredes. ¿Ven? Entonces, si aquí hay una partícula y se va moviendo como en diagonal, aquí se va a ver obligada a seguir para allá y aquí se puede salir, pero cuando llegue aquí va a tener que ir para allá. Entonces, el tubo de corriente siempre como que contiene la dirección promedio de hacia donde tiene que moverse las partículas. No implica que aquí a una partícula loca vaya en contra, y en algún momento va a devolverse. ¿Ok? Suena eso. Ok. Una tubería es un tubo de corriente, un canal es un tubo de corriente, un río es un tubo de corriente, porque no puede coger para otro lado, bueno, a menos de que se rebalse. ¿Ok? Ahora, el concepto de caudal. El concepto de caudal es muy simple. Como nosotros tenemos un vector velocidad, esa velocidad se va moviendo en una dirección. ¿Ok? Entonces, si yo defino un tubo de corriente que va a tener un flujo en una dirección, el flujo va a atravesar un área transversal. ¿Ok? Esa área transversal puede atravesarla entrando o la puede atravesar saliendo. Si la atraveso entrando, el vector velocidad y el vector área estarían al contrario, porque se acuerdan que las áreas tenían el vector positivo hacia el lado de afuera. Entonces, si la atravieso con el vector positivo, yo digo que es caudal entrando, y si los dos tienen la misma dirección, yo digo que es caudal saliendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos caudal? Una cantidad de velocidad de flujo que atraviesa un área en un tiempo determinado. ¿Ok? Ahora, corresponde exactamente al volumen que logró pasar a través de un área en un determinado tiempo. Por eso le llamamos el caudal a un volumen, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque decimos que es la velocidad, ¿verdad? Que que me define como el tiempo, la distancia que voy a atravesar en un tiempo, multiplicada por el área que atravieso. Entonces, velocidad por área me da volumen entre tiempo. Ahora, puede ser positiva o negativa dependiendo del ángulo que forma el vector área con el vector velocidad. Ahora, en un tubo como este, el vector área obviamente es perpendicular al vector velocidad, pero en un tubo de corriente más extraño podría tener que la velocidad salga en una dirección y el área esté apuntando hacia otro lado, por lo cual habría que hacer el producto punto para encontrar el valor verdadero de la proyección de la velocidad con respecto a la dirección del área. ¿Ok? Esas son cosas que ustedes saben. ¿Ok? Entonces, definimos como un diferencial de caudal a la velocidad instantánea que pasa perpendicular a un diferencial de área. Si yo tengo este diferencial de área cualquiera y hay un flujo que atraviesa esa área y multiplico de producto punto aquí para obtener el vector velocidad perpendicular, paralelo al área o perpendicular al área. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular cuánto es el volumen que atraviesa, cuánto es la velocidad que atraviesa esta área o este diferencial de área en forma normal. Si va para afuera, como decimos aquí, si el ángulo es menor que 90, decimos que va saliendo porque el área y la velocidad tienen la misma dirección, y le decimos que el flujo va para adentro, entrando, si el vector velocidad es mayor de 90 grados, o sea, va al contrario. Decimos entonces que el caudal es la integral de toda el área, ¿verdad?, de la velocidad por el diferencial de área. Y si nosotros hacemos una integral de esto, ¿verdad?, nos queda que caudal es igual a la velocidad promedio, porque en realidad esto lo que nos va a dar es el valor de la velocidad media, porque lo voy a dividir entre toda el área, multiplicado por el área. Entonces, ¿qué es caudal?
velocidad por área, pero también es volumen entre tiempo. ¿Verdad? Lo mismo. O sea, esta velocidad multiplicada por esta área o todo este volumen entre el tiempo en que estaba aquí y logró pasar acá, que en realidad sí es lo mismo, es velocidad por área. Ok, lo vamos a seguir trabajando esto y vamos a hacer unos cálculos. Si no nos da tiempo hoy, tranquilos, la próxima lección seguimos un poquito aquí y empezamos a ver materia de lo que sigue. Este tema todavía le queda. La clasificación de los flujos es importante en este curso y en los que siguen vamos a utilizar un subset de los flujos que podríamos estudiar, porque no se puede todo, no nos va a dar chance, se pone un poco complicado. Entonces los flujos los vamos a clasificar de varias formas. Por la variación que tengan en el tiempo, por la variación que tengan en el espacio, según las condiciones de presión o energía, según el ámbito de análisis y según el estado de flujo, con respecto a números adimensionales. Por ejemplo, hay uno que llamamos flujo permanente, que significa permanente, que permanece. Entonces, no hay cambio de velocidad con respecto al tiempo. Lo que les decía, cuando ustedes abren la llave y la dejan ahí, mientras la van abriendo no es permanente porque va de 0 hasta un valor, pero cuando ya dejan la llave quieta, sigue saliendo la misma cantidad de agua, no importa si pasa el tiempo. Eso se le llama flujo permanente. No cambia su velocidad con respecto al tiempo. En un río o un canal, la profundidad es constante, ahí sigue pasando la misma cantidad de agua, el mismo nivel, ¿ok? Eso se llama permanente. ¿Y qué pasa con el flujo no permanente? Es cuando el flujo cambia su velocidad con respecto al tiempo. Imagínense en el mismo canal cuando se viene una ola, ¿verdad? La ola es más caudal y dura un tiempo en acelerarse y otro tiempo en volver a bajar. Entonces, ese flujo no se mantuvo permanente, o sea que fue variado en el tiempo. ¿Ok? En este curso vamos a analizar muy poquito el flujo no permanente. Vamos a hacerlo todo, casi todo, con flujo permanente. ¿Por qué? Porque este curso es introductorio. Creo que ustedes más adelante en algún otro curso ven golpe de ariete, que es flujo no permanente, etcétera. Clasificación del flujo uniforme y no uniforme. ¿Qué será uniforme? Que con respecto a la distancia no varía. Entonces, lo mismo en el canal. Si me paro aquí, el caudal es tanto. Si me paro aquí, el caudal es tanto. Si me paro más adelante, el caudal es tanto. Imagínense un tubo de área constante. Entonces, si tiene un caudal y ese caudal tiene que salir por el otro lado porque no se puede desaparecer, a lo largo de toda su extensión, el tubo tiene el mismo caudal y la misma velocidad y la misma energía y lo mismo todo. Entonces decimos que el flujo es uniforme, no hay cambio de velocidad con respecto a donde yo lo analice. Flujo no uniforme es como por ejemplo aquí en un vertedor de un canal. En el vertedor aquí, el vertedor hace que aquí se levante el nivel y entonces aquí al ser más nivel, en este puro punto, la velocidad es muy lenta. Pero cuando el agua logra pasar por aquí arriba, el área aquí es muy pequeñita, el agua aquí va muy soplada. Entonces, aquí va muy soplada, aquí va muy lenta, aquí pudo haber ido más rápido porque se bajó y va cambiando a lo largo de la distancia. Flujo no uniforme. Vamos a trabajar un poquito con flujo no uniforme cuando veamos vertedores y cuando veamos algún otro boquillas y otros cambios, ¿ok? Pero la mayoría del curso se va a quedar con flujo uniforme. Por lo menos en los exámenes, creo que no se me ha encendido el bombillo como para maltratarlos haciendo un ejercicio como este. En vertedores sí, pero el vertedor es un caso especial y ese es un tema aparte. Las condiciones de presión. Decimos que es un flujo a canal abierto cuando el flujo no está sometido a estar metido dentro de una tubería, por lo cual su presión no aumenta. Aquí arriba siempre está la presión atmosférica, ¿verdad? Y a lo largo de todo eso está en la atmosférica. En un caso de flujo a presión, imagínense, esta bomba le está metiendo energía y al meter energía le mete presión y entonces aquí el flujo va a presión. Si ustedes se recuerdan aquel ejercicio donde dijimos que íbamos a calcular el nivel cero, ¿dónde estaría el cero?
el nivel cero estaría muy arriba. ¿Por qué? Porque la presión acá es más alta que la atmosférica. Por eso el agua en las tuberías podría llegar a subir a puntos más altos. Los dos casos los vamos a estudiar. En este curso creo que canal abierto es el menos. ¿Okay? A presión vamos a trabajar bastante. Flujo según el ámbito de análisis, si lo vamos a analizar, recuerden que la velocidad es función de X, Y, Z y T. Entonces podríamos decir, vamos a analizarlo solamente con respecto a T, vamos a analizarlo solo con respecto a X, o con X y T, o con X, Y y T. Entonces, flujo unidimensional, bidimensional, tridimensional y permanente, ¿verdad? O no permanente. Entonces, ahí sí estaría. Entonces, flujo en una dimensión, en realidad este es el caso de una dimensión, yo diría que mejor es pensar en un tubo, que no importa que vaya en X y Y, va en una sola dirección, una tubería es eso. Puede ir inclinada, pero solo tiene una dirección. El caso de dos dimensiones, imagínense un estanque, digamos, o una piscina, no sé. El flujo puede ir hacia un lado o hacia el otro, y en diferentes direcciones. Las olas del mar, por ejemplo. ¿Okay? Y el caso de tres dimensiones es que puede haber flujo para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, lo que pasa alrededor de un avión, ¿verdad? Que el flujo hace por este lado, puede por encima, no sé, etcétera, y cambian por el tiempo. Vamos a nosotros a trabajar casi exclusivamente con flujo en una dimensión. El bidimensional que logremos hacer lo vamos a reemplazar por casos de unidimensionales, o sea, ese es el concepto que vamos a analizar. Y por último, que espero que hayan entendido el video que les dije que vieran y que no me han hecho la encuesta, es su estado de flujo. Hay varios estados de flujo, pero el más importante, por lo menos ahora, es el flujo utilizando la clasificación de Reynolds, del experimento de Reynolds. Reynolds lo que logró hacer es clasificar el flujo por su nivel de energía y la cantidad de energía que tiene inercial contra la cantidad de energía que tiene viscosa, o las fuerzas viscosas contra las fuerzas inerciales. Y se dio cuenta de que cuando había mucha predominancia de fuerzas viscosas, el flujo era laminar, que cuando había predominancia de fuerzas inerciales, ¿verdad? O sea, de energía de movimiento, y no tanto viscosas, el flujo era turbulento. Y inventó un experimento y se dio cuenta de que con un número él podía saber qué era lo que se hacía. Por ahí les puse para que vieran el experimento. Básicamente el número de Reynolds lo que dice es que es la velocidad por una longitud característica dividido entre la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática es mu entre ρ, quitándole la masa. Entonces nos queda solamente la forma del movimiento. Por eso se llama viscosidad cinemática. No es la viscosidad dinámica normal. Ok, en un tubo la longitud característica es el diámetro. En una tubería es el radio hidráulico. Y vamos a ver, en un canal es un radio hidráulico. Y ahí vamos a ver más. Okay, lo normal es que entonces sería el número de Reynolds para un tubo sería V por L entre D. V por D entre nu, que es la viscosidad cinemática. Y se dice así, las fuerzas de inercia son masa por aceleración y las fuerzas viscosas era mu, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mu por la velocidad entre la distancia por el área. Que esto era A entre T, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, si hacemos aquel análisis de dimensional, vemos que cancelando las cosas nos queda V por L entre velocidad por distancia entre viscosidad cinemática. Ok, ¿qué pasa? Si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo es eminentemente laminar. Si se pasa de 2000, el flujo comienza a desestabilizarse y decimos que estamos en transición hasta llegar a los 4000 de número. El flujo transicional es el flujo más difícil porque
se comporta a veces como laminar, a veces como turbulento y no se sabe cuál de los dos. Vamos a trabajar mucho con ecuaciones para el comportamiento de los flujos laminares y vamos a trabajar con ecuaciones para los flujos turbulentos, pero no hay para flujos en transición. Es muy complicado porque se estabiliza muy fácil. Si logramos pasar de 4000, ya sabemos que el flujo es turbulento y aquí dominan las fuerzas inerciales y aquí dominan las fuerzas viscosas. ¿Ok? En las fuerzas viscosas, como esto se va moviendo como por capitas, entonces se forma una muy bonita distribución de velocidades en la cual esta está quieta, la que está un poquito más para acá va un poquito más rápido y a medida que me voy alejando voy más rápido y como me voy alejando, esto va formando una forma parabólica. En el flujo turbulento, la aceleración y el comportamiento de esto es tan energético. Hay una pequeña capita aquí, que llamamos la capa límite, donde hay flujo laminar. Y de ahí en adelante, todo el flujo es turbulento y hay un poquito de capa laminar. Entonces aquí uno ve que se comporta como parabólico y después ya no. Y aquí hay un poquito parabólico. Básicamente así es. Ahora, las velocidades aquí son muy bajas para que el número de Reynolds esté menor que 2000. Y aquí las velocidades son muy altas para que la velocidad, el número de Reynolds dé mayor que 4000. ¿Ok? Importante aquí. El flujo laminar es suave en láminas. ¿Ok? El turbulento tiene remolinos, eddies, ¿verdad? Que ya se llamaban. El flujo se aprecia aleatorio, caótico y no permanente. El perfil de velocidad es parabólico, es un perfil achatado, muy parecido a la velocidad promedio, más cerca de la velocidad promedio es esta, es entre 0.8 y 0.9. En cambio, la velocidad promedio de un flujo laminar es 0.5. Obviamente aquí no se mezcla, porque para eso, a eso fue lo que se dio cuenta Reynolds, que la tinta no se mezclaba, y aquí rápidamente se mezcla. El flujo laminar puede ser en varias dimensiones, el 3D siempre, el turbulento siempre es 3D obviamente, pero vamos a analizar solo el comportamiento promedio y eso es una cosa importante. Lo de las soluciones de matemática les dije, hay fácil, las ecuaciones son fáciles para flujo laminar y las de flujo turbulento es bien complicado, siempre se está investigando cuál es una mejor ecuación porque esto es muy difícil. Ahorita estamos usando Darcy-Weisbach, que es lo mejor que hay en el momento, pero siempre tiene problemas. A pesar de que que es la más fácil, obviamente nosotros en ingeniería no tenemos casi casos de flujo laminar, es más que en medicina, el flujo de la sangre y velocidades muy lentas, ¿verdad? Como mecanismos de inyección como de presión, pero para nosotros casi todos los problemas van a ser de flujo turbulento. Porque trabajamos mucho con agua y aire que no tienen casi viscosidad y las velocidades son muy altas. ¿Ok? Listo. Obviamente el esquema de movimiento laminar, lo que quería analizar con esto era que vieran que esto va a una velocidad y esto va a la velocidad que va a la anterior más el cambio de velocidad que hay entre este y este debido a los esfuerzos viscosos. Entonces, por eso es que se va formando una parábola, porque este va a la velocidad del anterior más un diferencial. El que sigue va a la velocidad que iba al anterior, que era el anterior más un diferencial, más otro diferencial. Y ese diferencial depende de la distancia por el área. Entonces el área es distancia al cuadrado. Entonces a medida que me voy moviendo, esto va formando una parábola. En cambio, en el movimiento turbulento, las partículas van para arriba, para abajo, van chocando unas con otras. Entonces, la transferencia de la velocidad se da porque este paquete se cambia energía con este otro y van a diferentes velocidades. Podría ser que algunos van para atrás, otros van para adelante. En promedio, todo se va moviendo hacia una dirección, pero va haciendo como borbotones, como pulsos, que se llaman aquí. ¿Ok? Este ejercicio no lo vamos a analizar, pero es la forma en que se transfiere la energía, digamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que el flujo se va moviendo hacia adelante,
¿verdad? Aquí el flujo va representado como en este carro que va tirando flujo, pero él también va cayendo. Entonces, el peso del agua hace que haya una transferencia de fuerza de arriba hacia abajo, y la velocidad que lleva el carro, hay una transferencia de velocidad hacia adelante. Entonces, esta produce dos cosas: un empuje y además una transferencia de fuerza acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el flujo turbulento, esta transferencia de fuerza transversal es la que transfiere los esfuerzos. Y entonces los esfuerzos cortantes no se deben a viscosidad, sino que se deben a los choques de paquetes en estas direcciones y a los choques de paquetes hacia adelante y hacia atrás. Entonces sabemos que en el flujo turbulento, la energía y la forma en que se mueve no depende de las capas, sino que depende de la transferencia. ¿Y a qué se debe esta transferencia? Entre más turbulento es, más transferencia hay en esta dirección, y entonces el flujo se comporta diferente. ¿Okay? Entonces lo que queríamos llegar aquí es que en el movimiento turbulento tenemos esfuerzos viscosos, obviamente, lo que les decía, en las paredes donde la velocidad es baja, tenemos esfuerzos viscosos, más esfuerzos turbulentos en la parte de adentro, y entonces a eso se debe el esfuerzo total. ¿Ok? Básicamente quería que tomaran eso en cuenta. En el flujo laminar todo es viscoso, y en el flujo turbulento es casi todo turbulento y lo viscoso es muy pequeñito, pero sí afecta. ¿Ok? Hay otros números que vale que la pena que se los estudien. El número de Mach, que tiene que ver con si el flujo es compresible o incompresible. No sé si han oído hablar de romper la barrera de sonido. Eso tiene que ver con el número de Mach, que es la fuerza de inercia entre la compresibilidad. Cuando ya uno va tan rápido que comienza a comprimirse las capas del aire, ¿verdad? Es que comienza a romperse la barrera del sonido. De eso tiene que ver el número de Mach. El número de Froude es las fuerzas de inercia contra las de gravedad. Esto es en flujo en canales. Y el que nos interesa mucho en este curso va a ser el número de Reynolds. Los otros los van a ver en hidráulica. Los voy a dejar aquí para que no se enreden. ¿Okay? Las fuerzas de inercia entre las viscosas, para poder diferenciar entre un flujo si es laminar o no laminar. Este número de Froude es para determinar si un flujo es crítico o supercrítico o subcrítico en un canal. Y como no saben qué es eso, entonces no vale la pena verlo acá. Ok, Reynolds, no se les olvide, es importante. Ok, y estos ejemplos no los voy a hacer porque están ahí resueltos y espero que los estudien. Voy a empezar a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio que tiene varias cosas. Dice, mira, no tiene el número de Reynolds. Bueno, vamos a hacer otro después. Dice así: una manguera de jardín, aquí pegada acá, lleva un caudal permanente de agua de 5 litros por minuto. ¿Ok? Dice, para regar se usa una boquilla cuyo diámetro de entrada es 12 milímetros, o sea, de aquí a acá es 12 milímetros, y el diámetro de salida es de 5 milímetros. Entonces, determine el régimen de flujo en la manguera. Mira, sí, estaba Reynolds ahí. Ok, entonces, régimen de flujo. Tenemos que, este está muy duro. Vamos a coger un 3B. Va a ser bulla un tirito. Tenemos que el caudal es 5 litros por minuto. ¿Eso cuánto es en litros por segundo? Ustedes que están ahí con la calculadora. Profe, así bateando no es 5 por 10 a la menos 3. No, 5 entre 60, porque un minuto son 60 segundos. Yo no vi minutos, creí que segundos. Entonces sería 8.3333, ¿verdad? Por 10 a la menos 2 litros por segundo. Pero me interesa metros por segundo, ¿verdad?
Entonces lo tengo que dividir entre 1000, ¿verdad? Entonces me da que el caudal es igual a 8,33 ahí por 10 a la menos 5, ¿verdad? Metros cúbicos por segundo, para que tengamos unidades congruentes y nos den velocidades en metros por segundo y toda la cosa. Dice, el diámetro de la manguera. El diámetro de la manguera D es igual a 12 milímetros. ¿Eso cuánto es en metros? 0.012 metros, ¿verdad? ¿Qué más? La viscosidad, ¿verdad? Necesitamos. Pero necesitamos la viscosidad cinemática. Ok. Yo me la sé de memoria, pero les voy a enseñar un truco para que se la aprendan de memoria, ¿sí? La del agua. 1.007. 1 James Bond por 10 a la menos 6. Ya no se les va a olvidar, ¿verdad? Profe, una pregunta. ¿Esa es constante para cualquier fluido? No, el agua. Sí, pero digamos, depende del fluido, me refiero. Sí, claro. Esta es la del agua, cinemática. La del aire anda por 1.45 por 10 a la menos 5. ¿Ven? Yo me sé la del aire y la del agua. Y cualquier otro se tiene que ir a buscar la viscosidad. Esto está en unidades congruentes, son segundo cuadrado entre metro, ¿verdad? Porque esas son las unidades. Ok, entonces, número de Reynolds. Tiene que aprendérselo ya. El número de Reynolds era velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. En este caso sería velocidad. No tenemos la velocidad todavía. Entonces, caudal, habíamos dicho que era igual a velocidad promedio por el área. Entonces, la velocidad es igual al caudal entre el área. ¿Cuánto es el área de esa boquilla? De esta boquilla. Pi d al cuadrado cuartos. Entonces el área en unidades congruentes, vamos a ponerla aquí, pi. Ok, d es 0.012, ¿verdad? 0.012 al cuadrado por pi entre 4. Si no estoy equivocado, esto me da 1.13097 por 10 a la menos 4. Es un numerote. Hubiera puesto 1.131, ¿verdad? Ok, lo voy a copiar bien aquí. Entonces, la velocidad sería igual a los 8.33 por 10 a la menos 5 entre 1.13097 por 10 a la menos 4. Voy a apuntarlo así porque así lo tengo en la calculadora. Entonces, sería entre la velocidad es 0.7368 metros por segundo. Entonces acá me queda que el número de Reynolds es 0.7368 metros por segundo multiplicado por el diámetro, que es 0.012 dividido entre 1 James Bond por 10 a la menos 6. Entonces tenemos que ese número multiplicado por 0.012 entre 1.07 y esto da 8.780.48. Entonces el flujo es, porque es turbulento, porque es mayor que 4000. Estamos. Preguntas, dudas. Yo soy muy dado a meter mal las cosas en la calculadora. Entonces ahí cualquier cosa, si hay un número mal, ahí lo revisan.
pero ahí va a dar turbulento. ¿Por qué? Porque el agua siempre da turbulento, cuesta mucho, tiene que ir demasiado despacio. 5 litros por minuto es muy poquito. Hay que esperar 1 minuto para llenar 5 litros. 2 galones en 1 minuto, o sea, es demasiado lento. Ok, la velocidad media del flujo de entrada en la boquilla, ya la calculamos, ¿verdad? Era esta. Entonces, A, esta sería A, ¿verdad? B, aquí lo tenemos, B, la velocidad media en el flujo de entrada en la boquilla. C, velocidad media en el flujo de salida. Vamos a llamar a este, voy a ponerle una E aquí, okay, y voy a poner C. C, la velocidad de salida sería igual al caudal entre el área de salida. El caudal ya lo teníamos, que era 8.33 por 10 a la menos 5. Y el área de salida, ¿cuánto sería? Voy a apuntarlo aquí. Sería pi por el diámetro, 5 milímetros. El diámetro es 0.005. Ajá. Al cuadrado cuartos. El área de salida sería pi punto 005 al cuadrado, 1.9635 por 10 a la menos 5. Entonces ponemos eso acá, 1.96, perdón, 35 por 10 a la menos 5. Estos dos se van a cancelar, sería 8.33 y resto entre este acá acabamos de poner ok. 0, creo que me equivoqué. Me está dando muy poquita velocidad, menos que la Profe, entrada. a mí me da 4,24. Esto, A mí también. Sí, sí, bueno, sí. puse el área en la calculadora abajo. 4.24, sí. A mí por alguna razón me está dando .42 y es porque lo que les dije, metí un número mal. 4,24. Seguro puse aquí 19. 4.2444, ¿verdad? Metros por segundo, así, como así. Ok, vean qué velocidad más alta. Entró menos de 1 metro por segundo, pero sale un chorro muy alta velocidad. Ok. Pero en Profe, realidad, sí, señor. una pregunta. Para calcular el número de Reynolds, ¿usted utilizó la velocidad media del flujo a la entrada? ¿Siempre se utiliza esa? No, es que me están preguntando el régimen de flujo en la manguera. La manguera es de aquí para acá. Ah, ok. Sí. De la boquilla para allá sale a 4 y resto. Entonces, si me hubieran dicho el flujo el régimen de flujo en el aire, el que tira, lo calculo con este. Pero lo calculé con este porque viene la manguera y está la boquilla. Entonces, esta velocidad es igual a esta velocidad con la que entra. Y la que sale es aquí. Me dicen en la manguera, yo necesito calcular la de la manguera. Obviamente la manguera es del mismo ancho que la boquilla. Bueno, donde empieza la boquilla, ¿verdad? La boquilla se va haciendo más delgadita. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Ok, listo. La aceleración. Aquí no dice nada de que el fluido cambie de velocidad con respecto al tiempo. Este flujo es permanente. ¿Qué significa eso? Que dv con respecto a dt es igual a 0. ¿Ok? O sea que la aceleración local, voy a ponerle así, es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Aquí la velocidad es una cosa y aquí la velocidad es otra.
Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que era la aceleración A convectiva era igual a la velocidad, ¿verdad? Multiplicada por el cambio de velocidad con respecto al arco. En este caso, el arco es de X, pero como aquí lo que tengo es un delta X, entonces yo lo que tengo que calcular es un delta V, que sería igual a la velocidad por delta V entre delta X. ¿Verdad que se vale hacer esto cuando estoy hablando desde este punto hasta aquí? La aceleración promedio a lo largo de la boquilla. No estoy calculando una ecuación para calcular cuál es la aceleración en cada punto, sino de aquí a aquí cuánto se aceleró. Entonces, este sería el D. La pregunta D, que no tiene número. Entonces, la aceleración convectiva, o la aceleración en total, porque es la única que hay, sería igual a la velocidad. La velocidad es la que trae, ¿verdad? Que sería 8.33 por 10 a la menos 5, multiplicada por el cambio de velocidad. ¿Cuánto sería el cambio de velocidad? Sería 4.244 menos 0.7368. Entonces el delta V sería menos 0.7368. Esto me da 3.507 más o menos. Ok. Y delta X. Ok. Dice que la boquilla mide. No dice cuánto mide, ¿verdad? De ahí, no sé. Inventémonos un delta X aquí. ¿Qué podrá hacer una boquilla? 10 centímetros. Para poder agarrar. Delta X es igual a 0.1. Perdón que no se los anoté. Probablemente se perdió en alguna parte. Ok. Y entonces la aceleración sería delta V multiplicado por 3.507 entre 0.1 es igual a 3. Esto sería 2,93 por 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado. Revisen ese número ahí. Profe, Sí. ese 8. No, estoy jodido. Ese es el área, ¿verdad? Ese es el caudal. Sí. Sí. Aquí va la velocidad que es 0.7368. Gracias. Entonces, esto está malo. Muy poquita aceleración, ¿verdad? Para pasar de esta velocidad a la otra es poquita aceleración. 0.7368, 3.507. Claro, 25.84 metros entre segundo cuadrado. Ahora, una expresión de aceleración en términos de la distancia, ¿cómo la calcularían? Profe, sería la misma ecuación que acabamos de usar. Sí, pero con respecto a la distancia, ustedes tienen que calcular un V de X. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder encontrar el cambio de X con respecto a de X. Entonces, de V de X encuentran la ecuación para V de X y encuentran la derivada con respecto a X. Y lo multiplican por la velocidad. ¿Ok? Entonces, calculemos cuánto es V de X.
Yo sé que V de X es el caudal entre el área en términos de X. Y el área en términos de X es igual, ¿verdad? Vamos a ver. El área en términos de X es igual al área inicial menos, ¿verdad? El cambio de diámetro multiplicado por la distancia. Entonces yo podría decir, en esta distancia, el cambio de distancia entre el delta X, delta de A, perdón. Entonces el área inicial, ya dijimos que era 1.100, este número. ¿Y cuánto es el cambio del área? Vean que el delta de área total, de aquí hasta allá, es este menos este. Sería 1.131 por 10 a la menos 4 menos 1.964 por 10 a la menos 5. Ok, del cambio de área, ¿qué sería? 1.131 10 a la menos 4, 1.964, 5. Esto me está dando 0.00. Voy a ponerlo en notación. 9.346 a la menos 5. Y el delta X es igual a 0.1. Entonces, perdón. Por X, ¿verdad? Cuando X es 0, queda esto. Y cuando X es 0.1, se va con este y queda la diferencia. Entonces, estamos bien. Entonces, la ecuación para el área es igual a 1. ¿Qué es el área, verdad? 131 por 10 a la menos 4 menos esto, entre esto sería a la menos 4 menos 9.346 por 10 a la menos 4 por X. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dividimos, perdón, esto es entre área. La velocidad es el caudal entre el área, entonces, como podemos encontrar una ecuación para la velocidad, que sería este caudal entre esta área, y me queda en términos de X, y lo derivo con respecto a X, ¿verdad? Y ya tengo la ecuación. Derivo a V de X con respecto a de X. Y ya tengo la ecuación. Termínenlo, yo se las voy a hacer y se las voy a terminar. Ya no me causó el campo aquí, pero en realidad es esta misma, ¿verdad? Solo que aquí la estoy sacando en promedio y aquí me va a dar un valor que al principio la aceleración es muy poca y al final tal vez no, y va a ir aumentando o disminuyendo. Otra forma de hacerlo es calcularla en pasos y utilizar ahí como MATCAD o alguna cosa de esas para resolverla. Ok, les queda eso de tarea. Por lo menos aquí quedó planteada. ¿Preguntas de esto? Fácil, ¿verdad? Entender. Importante el régimen de flujo. ¿Dónde lo calculo? Entender velocidad media, entender velocidad, aceleración. Básicamente ese es el que me interesaba. Este otro es como muy... El D ya es... Profe, tengo una duda. ¿Se podría decir que la velocidad cambia linealmente? No. Aquí va a quedarle cuadrado porque la derivada, no, logarítmico, ¿verdad? Porque esto le va a quedar
abajo, la X. Ajá. Y entonces la derivada de algo algo menos X da como logaritmo, ¿no? ¿Y eso tiene que ver algo con la turbulencia o no? No, para nada. Tiene que ver con que el área se va haciendo más pequeña y la aceleración va aumentando porque la velocidad va aumentando a medida que el área se hace más pequeña. Ah, ok. Y es como logarítmico, sí. Gracias. Okay. Aquí tengo otro ejercicio. Ese casi lo terminamos, pero la falta no era tan importante. Y este otro ejercicio sí es un poquito más interesante, que es calcular básicamente caudal y entender la distribución de velocidades. Ahora, aquí hicimos trampa. Esta distribución de velocidades no existe en la vida real, pero sí existe mentalmente. Dice, imagínense un ducto que mide A por B. Ese es el corte transversal de ahí. Y tiene aquí esta distribución de velocidades y aquí esto es la velocidad máxima. Aquí en el centro, esta es la velocidad máxima. Y dice, es un ducto de sección rectangular con medidas 90 centímetros A y 120 centímetros B, que lleva un flujo de aire con una distribución de velocidades lineal mostrada con V máximo igual a 2 metros por segundo. Hay dos posibilidades. Pensar que esta distribución de velocidades es constante para adentro, o sea que aquí todo sería como una especie de cuña, o lo que hice yo para resolverlo, que aquí lo que tenemos es que en el puro centro, aquí, visto en la sección transversal, saliendo así, la velocidad es la máxima y que esto forma como una especie de distribución piramidal ahí. Ok, ¿cómo se calcularía el caudal? Yo sé que me va a dar el volumen de una pirámide, yo sé, porque eso es la forma de esa distribución de velocidades, pero yo quisiera ver si por lo menos lo planteamos para calcularlo. Ahora, si yo veo esto como una especie de pirámide, yo sé que esta es la velocidad máxima aquí, y entonces yo puedo dividir esta figura en 4 partes. Esta y esta son iguales, y esta de acá y la del frente son iguales. De este lado, de aquí tengo A, y de aquí tengo B. Este es igual, este es igual. Entonces yo hago el cálculo del caudal utilizando 2 veces estas 2 figuritas en lugar de hacerlo de un solo tiro, lo voy a hacer por partes. Entonces, ¿qué tengo? Que el caudal es igual a la integral de todo el área de la velocidad en cualquier parte del área multiplicado por el diferencial de área. Ahora, esta es el área completa, pero esa área yo la voy a dividir en 4, en estos triángulos. Y ahora, yo me puedo definir aquí, esto de aquí, lo voy a llamar un dy, ¿verdad? Y esta distancia de aquí a aquí es x, o sea que el área de esta banda que está aquí sería el diferencial de área, sería x por dy. Y este diferencial de área de aquí, por la misma razón, si llamo de aquí a aquí y, y esto de aquí de ancho lo llamo dx, entonces el área es y por dx. ¿Ok? Vean que aquí y varía desde aquí, o sea, si ponemos el centro de coordenadas aquí, ¿lo ven? Aquí x y para allá arriba y varía de 0, de aquí hasta acá. ¿Cuánto es esto que varía? De 0, desde 0 hasta b medios, ¿verdad? Y x varía desde aquí hasta acá, desde 0 hasta a medios. De aquí a aquí, ¿verdad? Varía y. Entonces yo puedo decir que el caudal es igual a 2 veces, porque son 2, este triángulo 2 veces, la integral desde 0 hasta b medios, ¿de qué? De v, que es la velocidad, ¿verdad? Pero v varía en términos de, con
respecto a Y, ¿verdad? Porque voy moviéndome en Y. Multiplicado por el diferencial de área, pero el diferencial de área es X de Y. Más, porque ya hice, perdón, uy, se me cayó. Ya hice este y este, ¿verdad? 2 veces. De aquí para acá y de aquí para acá es el mismo. Y ahora voy de aquí a aquí. Más la integral desde 0 hasta a medios de la velocidad que varía con respecto a X, ¿verdad? De aquí hasta acá. Multiplicado por el diferencial de área. Y el diferencial de área es Y de X. Ok. Vamos a ver. X. Vamos a buscar una ecuación para X. ¿Qué sería X? ¿Qué valor tiene X? Cuando X vale a cuando Y es igual a B medios, ¿cierto? Y X vale 0 cuando Y es igual a 0. De aquí, ¿qué puedo obtener? La ecuación de una recta, ¿se acuerdan? Yo puedo decir que B medios menos 0 entre A menos 0, eso sería igual a M. Entonces me queda aquí. Y es igual a B entre 2A por X más C, pero C es 0, ¿verdad? Porque es 0 es 0. Esto es 0. Entonces me queda que X sería igual, ¿verdad?, a 2AY entre B. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí vamos, profe. Sí. Ok. Ahora, la velocidad con respecto a Y. Esta. Cuando Y es igual a 0, uy, perdón, no es igual. Voy a hacer lo mismo aquí. Una ecuación para la velocidad. Aquí. Cuando Y es igual a 0, la velocidad es igual a Vmax. Y cuando Y es igual a B medios, V es igual a 0. Entonces, ¿qué sería aquí? Que Vmax, no, velocidad, perdón. Vamos a ver si me sale de un solo tiro. La velocidad con respecto a Y sería Vmax menos, ¿verdad?, V por Vmax entre B medios por Y, ¿verdad? Cuando Y es B medios, esto y esto se igualan, queda 1, queda 0. Y cuando esto es 0, esto se hace 0 y queda Vmax. Sí, estamos. Entonces ya tengo la primera parte. Caudal es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta B medios de V de Y. Ok, vean que V máximo es 2 metros por segundo. Lo voy a poner aquí de una vez porque si no me va a caer en términos de... bueno, y también tendría que sustituir todo esto. No, lo voy a dejar así y después sustituimos. Sería Vmax menos Vmax por Y entre B medios, o sea, el 2 va para arriba, por 2Y entre B multiplicado por X, pero X es igual a 2AY entre B y de Y.
Vean que esto es integrable porque todo quedó en términos de y estos son constante. Esta y y esta otra y, algo queda al cuadrado ahí. Ok, más esta otra parte. Para hacer esta otra parte vamos a hacer lo contrario, ¿verdad? Nos queda así. En este otro caso, nos queda que cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Y cuando x es igual a medios, y es igual a b. Entonces aquí nos queda que m sería igual a p entre a medios. Ok, entonces y sería igual 2b entre a por x. Exactamente al revés, ¿verdad? 2a entre... ¿qué? Estamos. Y la velocidad con respecto a x sería la velocidad máxima menos... sería muy parecido a esto, pero solo con respecto a Vmax por y entre a entre 2. Ok, aquí lo podemos poner más elegante. Quedaría Vmax. Uf, qué chapa que estoy hoy. Por estar solo usando compu, uno se pone así. Vmax por 2y entre a. Ok, más, voy a ponerlo aquí, 2 veces la integral desde 0 hasta a medios de Vmax menos Vmax por 2 y, ¿no? X, perdón, por 2x entre a multiplicado por y, pero y es bx no, ¿cómo es la cosa? Aquí está, es este, perdón, por 2bx entre a multiplicado por dx. El caudal es, ¿cuánto sería? Mira qué complicado que está esto, ¿verdad? Está un poquillo fea. Vamos a parar aquí. Les queda a ustedes de tarea demostrar que esto les tiene que quedar exactamente así. Vmax por b por a entre 3. Si no está malo, entonces traten de hacer esta integralilla que no está nada complicada, es nada más aburrida porque hay que hacer un montón es un polinomio muy largo y sumar y restar y les tiene que dar esto. Ok, si no les da, lo vemos la próxima. Por ahí yo lo tengo hecho, ya es muy tarde, ya faltan 15 minutos para las 9, ya es hora que vayan a descansar. Pero no, ahí está hecho. Simplemente evaluar esto. Y después le meten los valores, ¿verdad? Aquí y calculan el caudal. Entonces, les voy a poner ahí en la página para que me suban la respuesta. Y les doy puntos extra al que la pega, el valor. O sea, que me pongan el resultado de esto, a ver si es cierto. Si yo no estoy bateando aquí. ¿Ok? Se los pongo, hoy es mañana martes, después del mediodía les pongo ahí nada más para que suban una foto de la hojilla de este cálculo. ¿Ok? A ver si es cierto. Y con esto terminamos. Vean que no es nada del otro mundo. Al final de cuentas es mucha teoría y mucha cosa, pero se resuelve fácil, digamos.
entender cómo se calculan caudales, entender el número de Reynolds, lo importante aquí, líneas de traza y líneas de trayectoria. Y no hay nada, listo.